Bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, ponemos en tus manos este tiempo. Gracias Espíritu Santo porque haces tu obra en cada uno de nosotros. Creemos que tú hablarás a nuestros corazones, hablarás a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. También a las personas que nos siguen en las diferentes plataformas, creemos que también serán tocados, serán sanados, serán restaurados, porque tu palabra siempre que tú la envías, siempre hace y cumple la misión por la cual tú le has encomendado. Gracias te damos, Señor. Amén. Pues bien, hoy hablaremos algo de historia. ¿A cuántos les gusta la historia como materia? Levanten la mano, sean honestos. Dice, no, a mí me gustan los cuentos, me gustan puros cuentos. Sobre todo si son de Pepito, esos me encantan. Dice, esos yo me sé bastantes. Pero dentro de la literatura y dentro de las ciencias, la historia es muy interesante, muy apasionada. Y créanme que a veces cuando vemos alguna película y dice basada en hechos reales, llama nuestra atención. Para algunos los cuentos, ¿verdad? Los clásicos cuentos infantiles, las clásicas películas de comedia o de tragedia, de terror, etcétera. Pero la historia, créanme que tiene un lugar muy especial, sobre todo en aquellas personas que les encanta, que les interesa no solamente saber el pasado, sino también el futuro. Y algo que mencionaba ahorita nuestros moderadores y tocaban el punto de lo que estamos viviendo hoy en día. Y hoy quiero hablarte precisamente, y así tiene nuestro título, quiero que pongan el título de la plática de hoy. Y quiero darte un antecedente histórico, el por qué están pasando todas estas cosas. Son inevitables. Se le considera a Israel el reloj de Dios. Escucha bien, lo voy a repetir nuevamente. A Israel se le considera el reloj de Dios. ¿Y cuántos sabemos, hemos leído, hemos escuchado que Jesús viene pronto? No lo creen muchos, ¿verdad? Jesús viene nuevamente a la tierra. Su segunda venida. Y todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos viendo en las noticias, es parte de lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito hace muchos miles de años, todos estos acontecimientos ya estaban escritos. Y quiero que hablemos, porque el título de esta plática es ¿por qué orar por Jerusalén? Recuerdo que desde pequeño yo escuchaba algunas prédicas y hacían esa invitación, vamos a orar por Jerusalén. Y hace muchos años, pero yo veía en la congregación cierta apatía, como diciendo, pues sí, así como le dices a tu vecino, estoy orando por ti, pero ni es cierto, ni oras por él, nada más lo dices, ya se hizo un cliché. Y le dices, estoy orando por ti, y a veces no lo llevamos a cabo. Y tenemos que hacerlo una realidad. A ver, levanten la mano los que cuando dicen, estoy orando por ti, sí oran. Ah, qué bueno, me equivoqué, ¿verdad? Excelente. Eso debe de ser una realidad. Cuando a alguien le decimos, estoy orando por ti, es porque es una verdad. Y cuando tenemos esa confianza, después nosotros le decimos, por favor, ora por mí. Pero si esa declaración no es una realidad, pues a veces la omitimos y decimos, pues ¿para qué le digo si no lo va a hacer? Muy bien, ¿por qué orar por Jerusalén? Pero antes de entrar, son 7 puntos de por qué orar por Jerusalén. Yo quiero hablarte y haciendo esa pregunta, ¿por qué el conflicto en el Medio Oriente? ¿Por qué el conflicto? Esto no es de apenas.
Esto lleva cientos, miles de años en el Medio Oriente. Esto no es novedad. Quizás hoy, porque hay medios de difusión, ahora tenemos más facilidad de que las noticias lleguen en su momento. Sabemos de ello, pero esto no es novedad. Pero tampoco queremos que esto pase desapercibido, ni tampoco que nos acostumbremos a ello con estar con los brazos o quedarnos con los brazos cruzados. ¿Tú crees que tú y yo podemos hacer algo estando aquí en México? Sí, como dice el título, orar. Pero hay algo bien importante que a mí siempre me ha llamado la atención, y felicito a todos los grupos de oración que se han levantado en la congregación. Yo admiro al grupo de niños y a cada departamento de la iglesia o grupo. Es admirable cómo se levantan en oración. Eso es muy bueno. Pero hay algo que debemos de agregar también a la oración, y es la fe. La oración y la fe van de la mano. No podemos quedarnos solamente en la teoría y solamente orar sin hacer nada, porque la fe es acción y la oración necesita también accionarse. ¿Está bien? Vamos rápidamente a la historia. Lo voy a manejar muy rápido porque mis puntos principales son por qué orar por Jerusalén. Bien, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. Si me lo pueden proyectar, Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. Dice así: pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su especial, su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Muy bien. De entre todas las naciones, Dios escogió a una. Dios escogió a una en especial. Y esa nación que Dios escogió se llama Israel. ¿Y por qué Dios escogió a Israel? Habiendo muchas otras naciones mejores, más grandes, más poderosas. Dice la Escritura, nada más por su amor, nada más. A eso se le llama también gracia. ¿Por qué Dios escogió a Israel como un pueblo especial? Por pura gracia. ¿Había mejores? Sí. ¿Había naciones mejores? Sí. Pero Dios escogió a un pueblo en especial, y ese pueblo en especial se llama Israel. Por pura, y eso también lo podemos aplicar en nosotros. ¿Por qué estás aquí? ¿Por buena gente? Levanta la mano. Estamos aquí por la gracia de Dios. No somos perfectos y el Señor nos seguirá perfeccionando. Y aquí estamos por la gracia de Dios y seguiremos estando aquí por la gracia de Dios. Alguien dijo, es que ahí van puros hipócritas. Dile, pues te invitamos, vas a ser bienvenido, porque Dios está trabajando con nuestra vida. El Señor, lo que Él escogió, lo escogió para avergonzar a lo fuerte, a lo poderoso, a lo más listo, más preparado. Y escogió lo más vil y menospreciado. Y de eso menospreciado y vil, podemos levantar la mano y decir, por la pura gracia del Señor. Por eso nos escogió Dios. Israel también fue escogido por Dios. Entonces, Dios escogió ¿a quién? A Israel. Y le dio una tierra. Cuando le hace el llamado a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que fluye leche y miel. Y a lo largo de la historia,
Israel, el pueblo de Israel fue peregrinando por muchos lugares en busca de lo que Dios le había prometido. Pasaron muchos años hasta que Dios tuvieron que enfrentarse ante muchos enemigos. Pasaron miles de años hasta que un día llegaron a la tierra prometida. Llegaron al lugar que Dios les había preparado, una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Ahí en el Medio Oriente, dice la Escritura en el libro de Josué, que Josué con las 12 tribus les empezó a repartir la tierra que fluye leche y miel. Y todo lo que hoy vemos en la actualidad, toda esa tierra que está rodeada por Egipto, por Siria, por Jordania, Dios se la dio al pueblo ¿de quién? De Israel. ¿Por qué se la dio? Les voy a contestar, por pura gracia. ¿Por qué les dio esa tierra? Dice un escritor que, bueno, mejor se lo digo más adelante, si no se me van a perder. Bien, entonces Dios escogió a una nación, ¿cómo se llama esa nación? ¿Un pueblo especial? Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por pura gracia. ¿Cuál fue la tierra que le dio a Israel? La tierra prometida, donde está el Medio Oriente. Pasaron años. Ahí estuvieron los israelitas, las 12 tribus. Pero dice la Biblia y dice la historia que por su dureza de su corazón se iban con otros dioses, negaban a Dios, se alejaban de Dios y ¿qué creen? Eran invadidos, eran conquistados, destruían su ciudad y tenían que huir de su tierra. Llegaban otros los conquistadores y se quedaban en la tierra que Dios les había dado, a causa de la dureza del pueblo de Israel. Y esto se vivió muchas veces por la dureza de su corazón. Pero Dios, ¿qué creen? Dios siempre está con Israel. Siempre está con Israel. Es sorprendente. Si Dios lo escogió como su pueblo, como su especial tesoro, Dios está con ellos y siempre los bendice. ¿Sabían ustedes que Israel, en todas partes del mundo donde hay judíos, ¿saben que son ricos? Los judíos tienen las más grandes empresas, los más grandes negocios, a pesar de que han sido desterrados de ciudades importantes, donde llegan, florecen. ¿Sabes por qué es eso? Es que tienen mucha suerte por la gracia de Dios, porque Dios está con ellos. Y donde quiera que van, Dios los bendice. Y ahorita les voy a decir por qué. Hay un secreto. Ahorita lo vamos a leer. Muy bien. 3 veces la ciudad fue destruida. La dejaron en nada. 3 veces derribaron su templo. 3 veces quitaron las murallas. Y fue cuando se establecieron los árabes. Llegaron grupos de árabes, grupos de musulmanes en la tierra de Israel, la ocuparon y ahí empieza todo el problema. Desde la Primera Guerra Mundial empezaron colonias de musulmanes, colonias de árabes a ir a la tierra vacía del Medio Oriente que le pertenecía a Israel. Israel, por la persecución, se tuvo que ir a muchos países, a muchas partes del mundo. Y ahí nace esa colonia de los palestinos. Pero hay ese antecedente histórico tiene que ver con algo, porque todos los errores acarrean consecuencias. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamaba su canita al aire? Pues canita al aire, ¿verdad? La Biblia no menciona eso.
¿Cómo se llamaba el hijo que tuvo Abraham con su... ¿Cómo? Muy bien. Ismael, tuvo a Ismael. Y en la Escritura menciona que Dios bendice también a Ismael. Y le promete que va a ser rico. Nace Isaac, el hijo de la promesa, y Dios ya había prometido que también iba a ser una nación grande y próspera. ¿Saben que los árabes de quién son descendientes? De Ismael. Ese conflicto viene desde esos antecedentes. Por eso se tuvo que separar, tuvo que echar a Ismael junto con su mamá, porque no podían estar juntos. Y eso se convirtió más adelante en un terrible conflicto. Quiero abreviar rápidamente porque es muy extensa esta parte. En la Segunda Guerra Mundial, todos recordamos que los judíos sufrieron el peor de los holocaustos por los nazis. Vivieron cosas tremendas. Alemania, los nazis pierden la guerra y los ganadores, uno de ellos Gran Bretaña, que había hecho colonias ahí en el Medio Oriente, leyendo la Biblia y recordando que esa tierra le pertenece a Israel, hace la convocatoria a todos los judíos para que regresen al Medio Oriente, para que regresen a la tierra que Dios les había dado. Y esa invitación es a nivel mundial. Todos los judíos regresan al Medio Oriente a ocupar la tierra que Dios les había entregado y que por descuido ellos habían perdido. Llegan y ¿qué creen? Está hecho un desierto porque los musulmanes, los árabes, no trabajaron esa tierra, no hicieron progresar nada, es desierto en su mayoría. Juntamente Gran Bretaña con sus aliados y la ONU respaldan esa decisión y entonces no le queda a los árabes y musulmanes enojados, junto con Palestina, que Israel regrese al Medio Oriente a ocupar la tierra que Dios les había dado. El 14 de mayo de 1948, Israel es declarado por la ONU y por muchas naciones como la nación de Israel. Eso está escrito también en la Biblia, que Dios iba a hablar a su pueblo y que iban a conformar nuevamente la nación de Israel. Quiero decirles esto, ese es un milagro. Lo voy a repetir otra vez. El que Israel lo hayan declarado una nación reconocida por todo el mundo, menos por los árabes ni los musulmanes, es un milagro de Dios y Dios sigue mostrando su gracia. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor. Seguimos con la historia. Llega el pueblo de Israel y lo que le dan es muy pequeño, porque todo lo demás está ocupado por Palestina, por Jordania. Y entonces los árabes, los musulmanes, Egipto, Irak, Siria, están en contra de esto y le declaran la guerra al pueblo de Israel. ¿Y saben qué pasa en esa guerra de 1948? Ante la inconformidad de que el pueblo de Israel hubiera sido declarada como nación, entonces Israel los vence a esos pueblos, a esas naciones árabes. Eran 5 contra 1. ¿Y sabes por qué venció Israel?
por la gracia de Dios. Repite conmigo, por la gracia de Dios. Un milagro. Toda la gente se queda sorprendida. ¿Cómo es posible que 5 naciones no pudieron con el pueblo de Israel que apenas se había formado? El pueblo de Israel es experto en todo lo que es pelea, en todo lo que es el ejército. Es experimentado en esa área. Tiene un ejército tremendo, una inteligencia sensacional. Y seguimos rápidamente. ¿Por qué crees que Israel superó y ganó esa guerra? Ya dijimos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Ya vamos a terminar esa parte, muy rápido. Y vamos a hacer un examen así como los niños. Se divide el territorio, ya no le pertenece todo a Palestina. Ahora con esa guerra, Israel se extiende un poco más y entonces Palestina es dividida en 2 partes. La primera parte se llama Cisjordania y la segunda se llama Franja de Gaza. En medio queda Jerusalén, también vamos a hablar de ello. Jerusalén al centro. Jerusalén, que es la ciudad santa, que es la capital de Israel, no se la dieron en su totalidad a Israel. La mitad era para Jordania y la mitad para Israel. Pues muy bien. Siguiente guerra. Esa fue en 1948. En 1967, nuevamente es atacado Israel por la coalición árabe, Egipto, Siria, Jordania, Palestina. La famosa guerra de los 6 días. La anterior guerra de 1948 dilató meses, pero esta guerra de los 6 días, ¿cuántos días crees que dilataron? 6 días. Y pensaron que iban a arrasar a Israel. Y sorprendente, mientras estaban organizando para atacar a Israel, Israel lanza una flotilla de aviones y desaparece a todos los aviones que los iban a atacar. Cuando se dan cuenta, todos los árabes ya no tenían aviones con qué atacar a Israel. Y entonces, en 6 días, Israel vence nuevamente a los árabes y se extiende nuevamente su territorio. Gana nuevamente territorio en Israel. Nuevamente se vuelve a ver, ¿sabes qué? La gracia de Dios. Podemos decir una tras otra. Yo te pregunto, ¿tú has visto la gracia de Dios en tu vida? Una tras otra. Y parece que ya te levantaste y otra vez. Y parece que estás bien y otra vez. Tiene que recordarte Dios. Y te dice, no temas, que yo estoy contigo. Yo te elegí, yo te escogí. El llamado que tú tienes no se me ha olvidado. Y lo que estás pasando es provisional. Yo estoy contigo. Esa es gracia de Dios. Y entonces, otra guerra en 1973, la famosa guerra de Yom Kippur, nuevamente es atacado para recuperar territorio de los israelitas. Vuelve a ganar Israel. Y entonces se queda con la mayor parte de lo que es Jerusalén. La ONU y muchos países no están de acuerdo y todavía está precisamente en ese estire y afloje. No quieren cederle. ¿Por qué? Porque en Israel y sobre todo en Jerusalén, que es la ciudad santa de la que habla Israel, la escritura, de Israel, ahí se encuentran muchos judíos, se encuentran muchos cristianos, pero también se encuentran muchos musulmanes. Y es que en Jerusalén es el corazón de Israel. Ahí en Jerusalén es un lugar importantísimo históricamente. Ahí donde el templo fue edificado por Dios y fue derribado
los musulmanes edificaron su mezquita. Esa es la gran confrontación, porque Israel ya no les dio permiso de utilizar, porque antes solamente en el muro de lamentaciones le dejaron a Israel. A eso se le llama la ciudad antigua. Y estaba viendo las ciudades principales de Israel. Es sorprendente todo lo que tiene hoy en día Israel. Y solamente puedes decir, es gracias a Dios. Cuando Israel llegó a esa tierra nuevamente, empezaron a trabajar en el desierto y empezó a florecer. Eso le dio más coraje a los palestinos. Dijeron, ¿cómo es posible? Ellos estuvieron muchos años y no hicieron nada. Es porque Dios, la mano de Dios se puede ver, que en lo que no es, Dios hace que sea. De la nada, Dios lo hace todo. De lo que está muerto, Dios le da vida. Ese es el Dios a quien nosotros servimos y amamos. Ese es el pueblo de Israel. Por eso, en lo que es Cisjordania y la Franja de Gaza, que son los únicos puntos donde están los palestinos, están en conflicto. Prácticamente Israel ya recuperó todo. Egipto y Jordania, que eran sus principales enemigos, en 1967 firman un pacto de paz con Israel, diciendo, ya no los vamos a molestar para nada. Se dieron. El único que está inconforme es Irak. Está inconforme. Pero quiero decirles algo. Dios nuevamente muestra su gracia. Muy bien. Ahora puedes entender por qué el conflicto. Ahora entiendes por qué ese conflicto inició desde hace muchos años. Ese lugar Dios se lo dio a su pueblo. Ese lugar le pertenece a Israel. Y entonces se han levantado grupos terroristas como en la Franja de Gaza. Para esto Israel tiene un armamento de primer mundo. Tiene un famoso domo que detiene el 90% de proyectiles que le lancen. Es sorprendente ver cómo en esta situación que se está viviendo le lanzaron sus enemigos. El grupo terrorista le lanzó 2.500 proyectiles y se veía el domo cómo no llegaron todos. Sí afectaron algunos edificios, pero se ve impresionante cómo en el espacio, a cierta distancia, explotan. Y tú dices solamente, es un milagro de Dios. Esa protección no solamente desde la inteligencia de los israelitas, sino lo que Dios representa para el pueblo de Israel. Repito lo que dijimos al principio, es por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿se terminarán esos conflictos? No se van a terminar. Van a seguir los conflictos. Jerusalén sigue en disputa. Cuando se piense que hay paz, cuando se quiera firmar el último trato o pacto de no agresión, es cuando entonces el tiempo se ha cumplido. Y es cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesús va a llegar y se sentará en el trono de David, en el templo que ha sido destruido, va a ser edificado para que Jesús venga a sentarse en la nueva Jerusalén. ¿Quieres saber cuál es el fin? A ver, levanten la mano, ¿cuántos quieren saber el fin de esta historia? Lean la Biblia en Apocalipsis. Léanlo. Es sorprendente. Bueno, y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos al Salmo 122, 6, 9. Ya voy a la segunda parte. Esto es importante históricamente.
Tenemos que tener conocimiento de la historia. ¿Por qué se dio este conflicto? Dice Salmo 122, 6, 9. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Si tú checas en tu Biblia, fíjate bien, desde el Salmo 120 tiene un título que dice así: peregrinos que suben a Jerusalén. Desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, todos esos salmos hablan de promesas para Jerusalén. Recordarán que como centro importante, centro clave de la fe cristiana o de los judíos, es Jerusalén. Cada año subían todos a Jerusalén. Por eso dice la Escritura: pedí por la paz de Jerusalén. ¿Sabes qué significa Jerusalén? Te lo voy a decir: ciudad de paz, morada del Dios de paz, pacífica, centro de la vía judía. Estos 15 capítulos nos hablan de cómo los peregrinos que suben a Jerusalén se les recuerda, se les hace recomendaciones en estos 15 capítulos, que cuando vayan a Jerusalén vayan realizando todas estas actividades que Dios les aconseja. Y la primera que dice es: pedid, ¿por quién? Pedid por la paz de Jerusalén. Tú vas a decir, ¿pero para qué? ¿Acaso mi oración va a significar algo? Sí. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y como pueblo de Dios, no somos judíos. A ver, yo te pregunto, ¿tú conoces a algún judío? Levanta la mano. Muy bien, gracias, muy bien. 3. A ver, voltea a ver a la persona del lado izquierdo, lado derecho. A lo mejor es judío y tú ni sabías. Entonces, los demás no conocen ningún judío. Y entonces Jesús, ¿quién es? ¿No conocen a Jesús? A ver, levante la mano, ¿cuántos conocen a Jesús? Jesús es judío y no conocen a ningún judío. Parece contradictorio, ¿verdad? Jesús es judío. ¿Nació como judío, sí o no? Sí. Ahora, le preguntaban en la ciudad, ahí sobre todo en Jerusalén, ¿por qué no aceptaron a Jesús? ¿O por qué no aceptan a Jesús como su Salvador? ¿Tú has platicado con algún judío? Mira, saben mucho, la verdad saben mucho. Y son bien, ¿cómo les dicen? Herméticos, sí, radicales, pero dicen los jóvenes, ¿son bien qué? Sí, dilo, ya lo tienes ahí, dilo. No lo van a escuchar, ni lo voy a repetir. ¿Cómo son? Son muy necios, saben mucho, mucho. En el instituto estamos compartiendo la carta a los Gálatas. Y ahí nos habla acerca de los judíos. Pablo le predicó a los gentiles, Pedro le predicó a los judíos. Y sabes que lo que ellos predican es la ley, el Torá. Ellos llevan el Torá, la ley, y hacen sus tradiciones, sus ritos, y son muy bonitos. Tuvimos la oportunidad de recibir a unos familiares y nos pidieron permiso de realizar un rito. Dijo, está bien, ¿de qué se trata? Pues es de bendecir, y hicieron una oración, nos bendijeron, y muy bonito. Es una tradición.
Pero si tú le preguntas a un judío, ¿por qué no aceptan a Jesús como su Salvador? Y una de las respuestas que me llamó la atención es esta: porque Jesús no siguió la ley de Moisés. Y no es cierto. Jesús cumplió cabalmente la ley de Moisés. Él sí la cumplió. Él no vino a abrogar la ley. ¿Vino a qué? A cumplirla. Fue el único que la pudo cumplir. Vino a enseñarnos qué tan difícil es cumplir la ley, y nos vino a enseñar lo que es la gracia. Y por gracia somos salvos. No somos salvos por la ley de Moisés. ¿Verdad que no? Por gracia sois salvos, por la fe en Cristo Jesús. Y esto no es don de vosotros, sino es don de Dios. Es decir, es por gracia. Muy bien, rápido, ya voy a terminar porque ya quieren salir al recreo. Muy bien, primer punto, ¿por qué debemos de orar por Jerusalén? Número 1, porque es una orden de parte de Dios. Así de sencillo. Es una orden de parte de Dios que debemos de orar por Jerusalén, debemos de orar por Israel. No es una opción, no es una invitación, ¿es una qué? Es una orden. Dios nos dice, tienes que levantarte a orar ¿por quién? Por Israel, por Jerusalén. Honestamente, ¿cuántos han orado en estos días por Jerusalén? Qué bueno. Porque hay otros que dicen, pues yo ya oré por mi familia y ya dije, Señor, guárdanos allá, que esa guerra no llegue hasta acá. No. Recuerden, todo lo que suceda allá tiene repercusiones a nivel mundial para todos. Entonces no podemos decir, a mí no me afecta. Además, debemos de orar por Jerusalén, por Israel, porque es que es una orden. ¿Y cuántos queremos obedecer? Vamos a obedecer. Vamos a ejercitar lo que dice la palabra de Dios. Número 2, híjole, este les va a interesar a todos. A mí me interesó. Dice, porque es un principio para ser bendecido, pero también para ser maldecido. ¿Por qué? Vamos a Génesis 12:3. Génesis 12:3. Fíjate lo que dice la Escritura. La importancia de bendecir a Jerusalén, de bendecir a Israel. Dice así, bendeciré, Dios le está diciendo a las naciones, bendeciré a los que te bendijeren. Le dice a Israel. Y a los que te maldijeren, ¿qué voy a hacer? Maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hace años, un dictador de Venezuela, Hugo Chávez, dio un discurso en la ONU. Le dieron el micrófono y empezó a hablar y dijo, gracias por la oportunidad que me dan. Se echó un rollo, pero al final dijo estas palabras. Y quiero decir esto, maldigo a Israel, maldigo con todas mis entrañas a Israel. Todos se quedaron sorprendidos por lo que dijo, pero eso no fue lo grave. Trajo condenación para él mismo. 6 semanas después, Hugo Chávez murió de cáncer en sus intestinos, en sus entrañas. Dura cosa es provocar al Dios vivo, al Dios de los cielos. Dice la Biblia que Dios va a bendecir a los que bendigan ¿a quién? A Israel, a Jerusalén. A los que le desean lo mejor, eso se va a tornar para ti en bendición. Para tu familia en bendición, para tu iglesia en bendición, para tu trabajo en bendición, para tu negocio en bendición. Porque es una promesa de Dios para todos aquellos que están orando por Israel, por Jerusalén. Y es la invitación, es la exhortación, mis hermanos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Qué vamos a hacer?
Bendecir a Israel. ¿Cuánto lo bendice? Tenemos que bendecirlo. Y si tú dices, ay no, es que están feos, no son de ojos azules, no son como los italianos o los franceses o los americanos, ¿verdad? Bueno, aquí hay varios güeros, ¿verdad? No tenemos nada en contra de los rubios, ¿verdad? Bien parecidos. Los morenitos también somos guapos, también. A ver, levante la mano los feos. Nada más yo. ¿Qué pasó? Honestamente, no. Dios nos ha dado gracia sobre gracia también. O sea, de la gracia que teníamos, Dios nos dio más gracia. Bien, entonces mis amados, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Yo veo ahora a mi nieto y yo quiero que sea de bendición. Si así lo veo y es de bendición, yo digo, va a ser de bendición donde quiera que vaya. Y Dios me recordó, pues tienes que bendecir a Israel. ¿Tenemos que ir hasta allá? No. Tenemos que orar, pedir por la paz de Jerusalén. Pedid por ellos, oremos por ellos, para que Dios haga justicia. El único que hace justicia es Dios. No podemos decir pues que hagan esto o aquello. Dios, nada se le escapa de sus manos. Y Él no se equivoca. Por eso tenemos que orar por justicia. Muy bien, rápidamente. Dios bendecirá tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu negocio, tu iglesia, tu ciudad, tu nación. ¿Ustedes creen que Dios pueda bendecir a México a través de nuestras oraciones? Claro. Platicaba con mi esposa y le decía, todos aquellos países que respaldan a Israel, inmediatamente Estados Unidos mandó un portaaviones diciendo, Israel, aquí estamos contigo. Vean qué tipo de países respaldan a Israel. Países que son prósperos de primer mundo, que reconocen en su billete, Dios es grande, Dios es fiel, Dios los está respaldando, mis amados. ¿Ustedes creen que Dios no puede respaldar o levantar a México en nuestras oraciones? Claro que sí. No perdamos ese objetivo, ese punto. Número 3, rápidamente. Dije que son 30 puntos, lo voy a resumir a 25, pero por causa de tiempo a 20 y porque me están viendo feo a 7. ¿Está bien? Una rebaja. Bien, número 3. ¿Cuál es el punto número 3? Muy bien, el punto número 3, por amor. Debemos de orar por Israel, por amor a Jerusalén, a Israel, por amor a la casa de Dios, por amor al pueblo escogido de Dios, por amor a mi familia, a mis amigos, por amor. Y deseamos lo mejor a Jerusalén, por la paz, por la prosperidad, por amor. ¿Y sabes por qué debemos de amar? Porque Dios a nosotros nos ha mostrado su amor. Él nos dio antes. Nosotros le amamos a Él, dice el siervo en su carta. Yo le amo a Él porque Él me amó primero. Y debemos de corresponder. Da de gracia lo que de gracia ha recibido. Y si no tienes amor, pues pídele a Dios amor. Porque nadie da lo que no tiene. Número 4. ¿Por qué debemos de orar por Israel? ¿Por qué debemos de orar por Jerusalén? Porque Dios nos dio las escrituras, los pactos, las promesas y al mismo Mesías a través de su pueblo. Mientras que otros dicen que Israel es una maldición para la tierra, nosotros levantamos la mano y decimos, no, Israel es una bendición para nosotros, porque podemos ver el amor de Dios en ellos, su gracia, y la gracia de Dios en ellos también se refleja en nosotros. Y no necesitamos ser judíos para recibir los favores de parte de Dios ni sus promesas. Ahora no se requiere o no nos pide Dios ese requisito. Solamente es por su pura gracia que tú y yo somos sus hijos. Y sabes que como hijos de Dios tenemos parte de todos sus... ¿Qué? ¿Qué creen que tenemos parte? De todas sus promesas, de todo su testamento. Solamente es por gracia, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, así lo dice en Romanos 9, 4 al 5, no lo vamos a leer, nada más anótalo.
Pero por eso tenemos que orar por Jerusalén, porque a través de Israel, de la ciudad santa, somos beneficiados. Número 5, porque Jesús oró por Israel. En Mateo 23, 37 al 39, Jesús se levanta y empieza a orar por Jerusalén. Le da una tristeza ver cómo se está conduciendo, pero Él ora por Jerusalén y lo bendice. 6, porque Pablo oró por Israel, por Jerusalén. Romanos 10, del 1 al 4, nos habla cómo Pablo también ora por Israel. Pero algo que me llamó la atención de la oración de Pablo, fíjate qué fue: para que sean salvos. ¿Tú le has compartido a un judío de salvación? Hoy en día, en Israel, muchos se están convirtiendo al cristianismo. Están aceptando a Jesús como su Salvador. Hay otros que siguen en el judaísmo, y es a través de la ley de Moisés, a través de la circuncisión, a través de ciertos rituales que tienen que hacer para alcanzar quizás la salvación. Pero Dios ha sido propicio a través de Jesús para nuestras vidas. Y ya no requerimos de la ley, ahora requerimos de la gracia de Dios. Requerimos de abrir nuestro corazón, de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y decir: Señor, no soy yo, los méritos no los necesito hacer yo, no tengo que hacer yo nada para ser salvo, solamente acercarme a ti, Señor. Solamente llegar a ti arrepentido, doblar mis rodillas y decir: Señor, ten misericordia de mí. ¿Y sabes lo que va a hacer Jesús y lo que ha hecho? Nos ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Porque en las peores debilidades que tú puedas tener, Dios no te deja. Y cuando tú sientes que estás solo, que estás abandonado, Dios te dice: no estás solo. Muchas veces Dios no te va a librar del peligro, va a estar contigo en el peligro. Muchas veces Dios no te va a librar del horno de fuego. Así le dijeron los jóvenes al rey con su estatua: sábete, oh rey, que al Dios a quien nosotros servimos, a quien nosotros adoramos, puede librarnos de tu mano y nos puede librar del horno de fuego. Pero si no lo hace, sábetelo, oh rey, que no te adoraremos, no te vamos a obedecer. Radicales. Y los jóvenes fueron arrojados al horno de fuego, 7 veces más caliente. Hombres los arrojaron, y los hombres que los arrojaron murieron. Y el rey Nabucodonosor se asoma y ve que en lugar de 3 hay 4. Y les dice: ¿cómo es posible que haya 4 si arrojaron a 3 y el cuarto es semejante al Hijo de Dios? Dios cumplió su promesa. No los libró del horno de fuego, estaba con ellos en el horno de fuego y los sacaron. Y dice que no olían a humo, ni un cabello se les había quemado. Dios los guardó, Dios los salvó, y es lo que Dios hace contigo y conmigo a través de los tiempos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien le damos gracias por habernos dado a su Hijo Jesucristo, para que sean salvos. Porque Israel individualmente y como nación necesitan ser salvos. Romanos 11, 25 al 26. Y un compromiso para nosotros: tenemos que predicarle a los judíos. Yo cuando vi esto dije: Señor, ¿cómo le voy a predicar a un judío? Saben mucho. Es que no necesitas hablarles de historia, no tienes que hablarles ni confrontarlos con
tradiciones judaicas. Háblales de mi amor. Háblales de mi amor. Y eso será suficiente para que abran su corazón y me reciban como su único y suficiente Salvador. No todos los judíos son salvos. No todos los judíos se van a salvar. Por eso, mis amados, la invitación para que pidamos por la paz de Jerusalén. Ponte de pie. Yo creo que todo lo que estamos viendo son preparativos. Debemos de estar preparados, mis amados. Y uno de esos actos de preparación es nuestra actitud, nuestro corazón, nuestro deseo hacia el pueblo de Dios. Es por ello, mis amados, que no solamente nos llene de temor o temblor, de miedo, sino de ese respeto, de que estemos alertas y estemos orando por el pueblo de Israel. Pidamos por la paz. Parece contradictorio, Jerusalén, ciudad de paz. Y hay guerra, hay conflictos. No saben, estaba yo escuchando testimonios de cómo los palestinos, sobre todo ese grupo Hamas, se considera por muchas naciones terrorista. Cómo mata y tortura a sus prisioneros, pero sobre todo a los niños, a bebés. Ese compromiso es que pidamos por la paz de Jerusalén para que Dios haga justicia. Él es justo. Nosotros no sabemos cómo impartir justicia, pero Dios sí lo sabe. Dios tiene los recursos. Y si tú estás esperando en Dios, que Dios haga justicia en tu vida, en alguna necesidad, levanta tu mano, vamos a orar en esta tarde. Padre Celestial, estamos aquí como tu pueblo, Señor. Gracias por esa oportunidad que tú nos has dado, Señor. Dice en tu evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todos aquellos que le han recibido, les has dado potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en tu nombre. Levanto mi mano, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mi mamá. Gracias, Señor, porque tú la tienes más que sana. Hemos visto tu mano poderosa. Hemos visto a través de este tiempo cómo tú le has sanado, le has levantado, y es sorprendente cómo obras a través de los diferentes estudios, diferentes análisis y especialista. Y yo puedo ver tu mano poderosa y puedo decir, es tu gracia a favor de mi mamá, es tu gracia a favor de mi vida, porque no es porque nos lo merezcamos, es por tu pura gracia, Señor, porque a ti te place. Y Señor, gracias por escuchar mi oración. Gracias por escuchar la oración de tu iglesia que se unió en esta oración a favor de mi mamá, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias. Y en estos mismos instantes levantamos la mano aquellos que estamos esperando justicia. Si alguien está viviendo alguna injusticia, alguna tribulación, hemos venido al mejor lugar donde está tu presencia. Si Jerusalén también es un símbolo de la presencia de Dios, esta casa también sabemos y estamos seguros que tu presencia está en este lugar. Por eso levantamos la mano y decimos, Señor, haz justicia. Mira lo que hemos estado viviendo como familia, como trabajador, como empleado. Haz justicia. Pero Señor, en esta hora también queremos levantar nuestra oración a favor de Israel y de Jerusalén. Porque si hacemos esto,
Sabemos que lo demás vendrá por añadidura, Señor. Ponemos en tus manos cada familia, cada ciudad, cada aldea, cada hogar de Israel. Te pedimos, Padre, tú eres un Dios justo, un Dios que imparte justicia y que solamente tú sabes los tiempos, las sazones, y sabemos cómo vas a venir a sentarte. Tu segunda venida, te sentarás en el trono de David para ser reconocido como el único Dios verdadero, y todos clamarán al grande, al verdadero, al único solo Dios justo. Gracias te damos, Padre. Te pedimos, Señor, tu justicia. Te pedimos por aquellos padres, aquellos hermanos, aquellos hijos que están en angustia por sus seres queridos desaparecidos. Los ponemos en tus manos. Y aquel odio que tienen esos pueblos, esos enemigos, Señor, no saben cuánto daño se están haciendo a sí mismos. Por eso la pobreza les ha inundado, por el odio que tienen hacia Israel. No pueden ver prosperidad, no pueden ver lugares de alimento, no pueden ver lugares de distribución para alimentar a su pueblo, porque se han enfocado en el odio, en desaparecer a Israel. Señor, bendecimos a Israel. Le bendecimos, como dice tu palabra. Lo bendecimos. Que sean prosperados. Y podemos ver, Señor, cómo se ha levantado esta nación. Porque tú estás con ellos, así como lo estás con nosotros. Somos tu pueblo por adopción, Señor. Gracias por adoptarnos. Gracias por el lugar que tú nos has dado. Bendito sea, Señor. Amén.